El coleccionista de sombras. La ciudad lo conocía como el coleccionista. No por lo que robaba, sino por lo que dejaba, un vacío. Un vacío en las familias, en los corazones, y un vacío literal en los lugares donde sus víctimas eran encontradas. Nunca un rastro, nunca una huella digital, solo el eco de una vida que se extinguía. No buscaba el caos, sino la perfección. Sus víctimas no eran elegidas al azar, había un patrón, una sutil conexión que solo él parecía comprender. Siempre al anochecer, siempre en los días más grises, cuando la desesperación se cernía sobre la ciudad como una manta húmeda. La primera fue una joven estudiante de arte. La encontraron en su estudio, sentada frente a un lienzo en blanco. Sus ojos, antes llenos de vida y color, ahora reflejaban un horror gélido. Lo más perturbador fue la ausencia de sangre, de lucha. Era como si simplemente se hubiera desvanecido, dejando solo su cáscara. La policía estaba desconcertada. No había forzado la entrada, no había arma aparente. ¿Solo un silencio abrumador? Luego vino el músico callejero. Desapareció de su rincón habitual, donde sus melodías solían alegrar las tardes. Días después, su cuerpo fue hallado en un callejón oscuro, su guitarra rota a su lado. De nuevo, la misma inquietante pulcritud. Sin marcas de violencia, solo una expresión de terror congelada en su rostro. La prensa empezó a hablar de un fantasma, de una entidad que robaba el alma. En verdad era una mente brillante y retorcida, que disfrutaba del juego. Se alimentaba del miedo, de la incertidumbre que sembraba en cada corazón. Observaba la ciudad desde las alturas, una figura solitaria en la ventana de un rascacielos, viendo cómo el pánico se extendía como una plaga. La policía estaba desesperada. El detective Miller, un hombre curtido por años de crímenes, sentía que se enfrentaba a algo que escapaba a su comprensión. Las pistas eran inexistentes, los testigos, mudos de terror. Cada noche, la ciudad se sumía en un silencio tenso, esperando el próximo golpe. Una noche lluviosa, Miller recibió una llamada. Otra víctima. Esta vez, un anciano bibliotecario, encontrado en su apartamento, rodeado de libros antiguos. La escena era idéntica a las anteriores. La misma ausencia de violencia, la misma expresión de pavor. Pero esta vez, Miller notó algo. Un pequeño detalle, casi imperceptible. En la palma de la mano del anciano, había una pequeña marca, como un arañazo diminuto, casi una quemadura, con la forma de una luna creciente. Miller recordó la misma marca en la muñeca del músico, y en el cuello de la estudiante. Era la firma. Pero, ¿qué significaba? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una carta. Sin remitente, sin huellas. Solo un papel antiguo con una caligrafía impecable. Decía, colecciono lo que se pierde en la sombra. Las almas que se desvanecen en la rutina. Y tú, detective, eres mi próxima pieza. El pánico se apoderó de Miller. No era un fantasma, no era una entidad etérea. Era alguien real, alguien que lo observaba, que jugaba con él. La luna creciente. Era el símbolo de una antigua sociedad secreta, de la que había leído en un caso antiguo, olvidado. Una sociedad que creía en la extracción de la esencia vital. Miller sabía que el tiempo se agotaba. El coleccionista no mataba con violencia, sino con algo mucho más aterrador, la aniquilación del ser. Y ahora, él era el objetivo. La ciudad se había convertido en un tablero de ajedrez, y él, la pieza final. Cada sombra, cada esquina, cada susurro en la noche, podría ser el asesino, esperando para reclamar su próxima sombra. El sudor frío empapaba la frente del detective Miller. La carta, arrugada en su mano, era más que una amenaza, era una burla. El coleccionista no quería matarlo, quería desvanecerlo, como a sus otras víctimas. La luna creciente. El símbolo ardía en su mente. Conocía la antigua sociedad de la que provenía, un culto olvidado que hablaba de drenar la esencia vital. No era una cuestión de cuchillos o balas, sino de algo mucho más sutil y aterrador. Miller se encerró en su oficina, un santuario de papeles y pruebas, pero ahora se sentía como una trampa. Cada sombra se alargaba, cada silencio se volvía opresivo. La paranoia se aferraba a él como una garrapata. Miró su reflejo en la ventana oscura. ¿Sería él el próximo lienzo en blanco, la próxima melodía silenciada? La noche avanzaba. Las sirenas a lo lejos eran un recordatorio constante de la vulnerabilidad de la ciudad. De repente, la luz parpadeó. Un fallo momentáneo. Cuando volvió, el aire en la oficina se sentía más frío, más denso. Miller notó un olor, débil pero inconfundible, a azufre y tierra húmeda. Miró a su derecha.
Allí, de pie junto a la puerta que había cerrado con llave, estaba una figura. Alta, delgada, envuelta en una sombra tan profunda que parecía absorber la luz de la habitación. No tenía rostro, solo un contorno borroso, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. Miller intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Quiso levantarse, pero sus músculos se negaron a obedecer. Un miedo primordial lo paralizó, el mismo terror que había visto en los ojos de las víctimas del coleccionista. La figura levantó una mano, sus dedos alargados y finos, y en la palma, brilló tenuemente una marca, la luna creciente. Un frío glacial lo invadió. No era solo la temperatura, era una sensación de vacío, como si algo le estuviera siendo arrancado desde dentro. Sintió su energía vital drenarse, sus recuerdos desvanecerse, su propia existencia volverse tenue. Era una disolución, no una muerte violenta. La última imagen que tuvo fue la silueta inclinándose sobre él, un susurro inaudible rozando sus oídos. Luego, la oscuridad. Una oscuridad total, absoluta. La mañana siguiente, la oficina del detective Miller fue encontrada inmaculada. Sus papeles estaban ordenados, su silla perfectamente alineada. No había signos de lucha, ni de entrada forzada. Solo el leve olor a azufre que la policía atribuyó a alguna tubería vieja. El detective Miller había desaparecido. Nadie lo vio salir, nadie lo vio marcharse. Era como si nunca hubiera estado allí. Su nombre, su rostro, sus casos, con el tiempo, se fueron desvaneciendo de la memoria colectiva. Ya no era un detective, era solo otro vacío en la ciudad, otra sombra más para la colección. Y en algún lugar, en lo alto de un rascacielos que vigilaba la ciudad, una figura silenciosa observaba la luna menguante. El juego había terminado. Por ahora. Y ahí termina la escalofriante historia del coleccionista de sombras. Este tipo de historias nos hacen preguntarnos, ¿cuántas desapariciones sin explicación ocurren a nuestro alrededor? ¿Cuántas sombras han sido ya recolectadas sin que nadie se dé cuenta? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que este tipo de maldad puede existir en nuestro mundo, oculta a plena vista? Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha helado la sangre, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos que te harán dudar de cada sombra. Y recuerda, la próxima colección podría estar más cerca de lo que imaginas.